El tema de esta primera parte se llama la esencia de Dios. La esencia de Dios. Tengo poco tiempo, así que si no tienen que escribir tanto, no hay problema. Esta enseñanza la están transmitiendo, la puede repetir al rato porque lo voy a dar un poco rápido por el tiempo, más que nada, familia. Esencia, ¿qué significa esencia? Dice, es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Es lo invariable y permanente de un ser. Aquello que, si se lo quitas, deja de ser lo que era. Una vez más, es lo invariable y permanente de un ser. Aquello que, si se lo quitas, deja de ser lo que era. Se refiere a la naturaleza más profunda de una persona, aquello que te define más allá de tu apariencia, tu trabajo o tus circunstancias. Es un sello único. En Primera de Juan 4, 7 al 10, el Señor dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Una vez escuché a una persona decir que a lo largo de los años del tiempo había escuchado a muchísimas personas, a muchas personas decir que sienten que no aman a Dios lo suficiente. Y esta persona respondió: el problema de esta gente, de todas esas personas que dicen que es que siento que no amo a Dios lo suficiente, es que creo que me falta más amor, es que creo que no sé, o sea, me falta más amor hacia Dios. Y esta persona dice: no, tu problema no es que no ames suficiente a Dios. Tu problema es que tú no entiendes qué tanto es lo que Dios te ama. El problema no es que tú no ames lo suficiente a Dios, sino que tú no has entendido cuánto Dios te ama a ti. Porque si tuvieras por lo menos una mínima comprensión de cuánto Dios te ama, te sería imposible no amarlo. Si tan solo pudiéramos a veces comprender, aunque sea, y quizá no comprender, porque el amor de Dios es incomprensible, pero siquiera saber cuánto Dios te ama, sería imposible que no lo amaras. Cuando realmente llegas a conocer ese amor incondicional, te cambia la vida. Dios te ama en tus días buenos, pero también en tus días malos. Dios te ama cuando eres fuerte. Dios te ama cuando lloras. Dios te ama aún, familia, cuando llegas quizá a equivocarte. No ama tu pecado, que eso quede claro, pero aún cuando la regamos, nos equivocamos, aun cuando tropezamos, eso no altera lo que Dios, ¿qué tanto Dios lo ama a usted? Como le digo, aclarando, Dios nunca amará el pecado de nadie, pero sin importar las circunstancias, Dios le ama. Como le decía, lo ama en sus días buenos y también en sus días malos. Cuando es fuerte, cuando es la mera fregonada, que a mí no me pasa ni me toca nada ni nadie, pero también cuando llora. Cuando lleva su racha así de puras victorias, victorias y victorias y victorias. Soy la mera mamá de Tarzán. Pero también cuando parece que va pura rachita, pero de golpe, o quizá alguna decepción, o quizá me equivoqué y no fue la decisión correcta. Y
le hablé mal a tal persona y le hablé mal a tal persona, me comporté de esta manera. Señor, ¿todavía me amas? Señor, ¿todavía soy digno de tu amor? Nunca hemos sido dignos de su amor, pero aún así Él nos ama. Porque el demonio sabe que si logra meternos en la cabeza que por cualquier cosa el Señor deja de amarnos, Dios deja de amarnos, entonces está volviendo a Dios un Dios malo, está volviendo a Dios un tirano, un dictador. Pero Dios no es malo, Dios es bueno. No ama, otra vez, no ama el pecado, claro que no. Pero si tropiezas, Él no va a ser así como que, ay, no, estás bien, Manuel, no, estás bien pesado, no. ¿Sabes qué? Mira, en la católica, no, como que no se entendió el chiste, perdónenme. Dios no es así. Porque la esencia de Dios mismo es, ¿qué es? Es amor. No se basa en lo que yo pueda hacer. No se basa en quién soy yo. Porque su amor no se basa en quién soy yo, sino en quién es Él. Puedo hacer 1,000,000 de cosas. Puedo ser la persona con más, no sé, talentos, con dinero, con fama, con prestigio, con lo que se le ocurra, familia. Pero nada de eso puede agregar un poco más o quitar algo a lo mucho que Dios ya me ama. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, pero tampoco para que Dios me ame menos. Porque ya como Él me ama, fue suficiente para que Jesús viniera a dar su vida por mí. No se basa en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Jesús hizo en la cruz. No se trata de quién soy yo, sino de quién es Él. Pero tampoco no se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Jesús hizo Él. Porque hay veces que uno puede pensar, no, tengo que servir y servir y servir y ponerle y hacer y ujieres y luego maestro de niños y luego lecciones y luego esto y aquello para poderme ganar el amor de Dios, para poderme sentir bien con Dios, para que Dios pueda darme muy bien. Familia, puede gastarse la vida entera sirviendo y haciendo un montón de cosas creyendo que así Dios le amará más, y no va a funcionar, porque Dios ya le ama demasiado. Todos los que servimos en la iglesia no lo hacemos, o pienso yo, no lo hacemos para que Dios nos ame más, lo hacemos porque Él ya nos amó. Porque hay veces que uno puede caer en el error, no, yo le voy a poner bien machén, no, yo le voy a zumbar bien machén, para ser el favorito de Dios. Sí, Señor, yo mero, yo no, ujier, y luego maestro de niños, y luego al final maestro de lecciones, y si se puede también me llevo una canasta a la brava. Regreso y velo aquí en la casa, que mi esposa se encargue de los hijos. Ya llego a ver cuándo, pero ella tiene que entender que estoy sirviendo a Dios. Si quieres esforzarte y rendirle toda tu vida al Señor, adelante, claro que sí. Yo le rendí mi vida al Señor, pero no lo hice para que Él me amara más, porque no hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame más. Él ya me ama demasiado. ¿Sí me explico, familia? Hay
una historia en la Biblia. Si quieres, solo escribe la cita, aquí la tengo. En Mateo 9, 9 al 13. Ese no te lo pasé, Chas, perdón. Dice: mientras caminaba, Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y al instante le siguió. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. A mí me llamó la atención cuando dice que Mateo lo invitó a su casa a Jesús a comer. Dice, el Señor lo llama y Mateo le dice: vamos a comer, Jesús, a la casa, te invito. Pero rápidamente el escritor del evangelio dice: junto con muchos cobradores de impuestos y pecadores de mala fama. En ningún momento menciona junto a la familia de Mateo, junto a los hermanos de Mateo. En ningún momento la Biblia dice que en la mesa se sentó algún amigo o familiar de Mateo. La Biblia aclara: al lado de gente igual que Mateo, que eran cobradores de impuestos y pecadores de muy mala fama. Porque en el tiempo de Jesús, familia, ser un recaudador de impuestos era de lo peor. De lo peor. Yo creo que si no era lo peor, era de lo peor. Porque en aquel entonces el pueblo de Israel estaba, ¿cómo se dice? Dominado por Roma. Y Roma le cobraba impuestos al pueblo de Israel, a los judíos. Y estos recaudadores de impuestos como Mateo, ellos levantaban la mano para tomar ese trabajo y a sus amigos, a su familia, cobrarles esos impuestos que eran injustos, porque no era su gente. O sea, no se los estaban dando a su gente, se los estaban dando a alguien que llegó a oprimirlos, que llegó a dominarlos, que llegó a la fuerza querer controlar, querer dominar. Por eso cualquier recaudador de impuestos, cualquier persona que se atrevía a levantar la mano: yo me aviento el tiro, yo soy recaudador de impuestos. Obviamente pues había un pago bien de dinero de por medio, por eso lo hacían. Pero el que se atrevía a hacerlo era prácticamente, se convertía en alguien odiado por toda su gente. Se convertía en alguien despreciado por sus amigos, por su familia, por todo el que él algún día llegó a conocer. Por eso cuando Mateo invita a Jesús: Jesús, vamos a comer a la casa. La Biblia dice, se sentó. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Así dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Muchos cobradores de impuestos, otras personas igual que Mateo, y pecadores de mala fama. No hay ni un solo amigo de Mateo. Quizá era un cuate que conoció ahí en el jale, en el trabajo, esos cobradores de impuestos. Pero un amigo de Mateo no lo menciona, menos un familiar. Porque todos esos amigos y familiares, cuando Mateo se volvió ese recaudador de impuestos, se fueron. Lo miraron como un traidor. Por eso cuando Jesús viene, no hay nadie más. Y Jesús se sienta a la mesa con todas estas personas, todos estos recaudadores de impuestos, todos estos pecadores y todavía pecadores de mala fama. O sea, no era un mentirosillo nomás ahí, no, era un pecadorzote de mala fama. Todos lo conocían y no, ese le roba a su jefa. No, ese no. No, y esa hermana es bien chismosa.
No, no, no. Si quieres que la cuadra se entere de algo, díselo a ella. ¿Va? No, 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 ese hermano, híjoles, de repente se le sale uno que otro cucarachón. Ay, por favor, cuando maneja parece taxista y no, no, ¿para qué te cuento lo demás? Trae un bochito y parece cumbiero, va así, va hecho la mocha. Eran pecadores y de muy mala fama. Y Jesús entró y se sentó en medio de todos ellos. Y no solo eso, familia, en aquel entonces las mesas no eran como las de hoy, que son altas. Yo no sé si ya alguna vez lo han escuchado, pero en aquel entonces las mesas eran muy bajitas. Y, a ver, sí, pues más o menos así. La gente se sentaba literalmente en el piso, quizá un colchoncito o algo, y se sentaba en el piso. En aquel entonces se acostumbraba que al entrar a una casa había alguien para lavarle los pies a la gente, porque pues no había Nike, no había Puma, no había Flexi, no había tenis. Todo lo que usaban eran guaraches. Y obviamente en el caminar pues había de todo en el camino. ¿En qué se movían? En carretas, en caballos, en burros. Pues ahí lo que hacen esos animales, ¿verdad? Y como esa gente o como las personas se sentaban tan abajo del piso, ¿sí va? ¿Se lo dijo bien? Se sentaban en el piso, y la mesa estaba muy al ras del piso. Por eso era costumbre que les lavaran los pies, porque pues imagínate que pasaste por un lado y había estiércol de algún animal, o sea, iba a oler horrible. Entonces, todas estas personas, recaudadores de impuestos, que no les importó ni su propia familia, sus propios amigos, los pecadores de muy mala fama, ¿usted cree que le importaba mucho cómo le olían los pies? A lo mejor alguno que otro sí, pero estoy seguro que no todos. Y sentados a la mesa con Jesús, cada uno de estos hombres, cada una de estas personas, ahí estaba Jesús, en medio de un lugar. Un recaudador de impuestos acá, quizá un chismoso acá, un ladrón, un golpeador. Jesús se sentó a la mesa con cada uno de estos hombres. Quizá olía horrible ahí también, pero ahí estaba Jesús. Primero va y ve a Mateo y lo llama, y luego va a su casa con toda esta gente. Y más adelante dice que los fariseos lo vieron y dicen: ¿qué está haciendo Jesús con todos esos nacos? Mira, huele horrible, Jesús, ¿qué estás haciendo ahí? Ay, qué oso. No, híjoles, Jesús. Ay, ¿cómo le vamos a hacer contigo, hombre? Y Jesús rápidamente le dice: vine a aquellos que necesitan. Los sanos no necesitan médico, o los que se creen sanos. Vine a aquellos que están enfermos, aquellos que están quebrantados. No le importaba a Jesús si olía a rayos ahí. No le interesaba eso a Jesús. No le importó a Jesús cómo olía nuestro corazón antes, o quizá cómo huele el corazón de algunos. No lo sé, no los conozco. Jesús no vino a juzgar. Jesús no vino y no, está bien apestosote el corazón de este. No. Jesús vino a cambiar su vida. Dice Juan que la más grande muestra del amor de Dios fue
en Jesús. La más grande muestra del amor de Dios es, una vez más, la más grande muestra del amor de Dios es Jesús. Hay una canción que se volvió muy famosa y yo cuando la empecé a escuchar hasta me pulí, así dije, ¿qué es esto? ¿Cómo va el coro? No, ¿para qué se las canto? No? Pero se volvió muy famosa, no sé si por la letra, la melodía pero todos los versos de esta canción se la pasan negando lo que Dios es. Dice, si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme. Y luego dice, como que la escuchas, ¿cómo? O sea, y luego todavía más adelante dice otro verso, si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía. Y le pone ahí como una pregunta, si sería yo capaz de amarte igual. Yo no sé en qué estaba pensando esta persona, a lo mejor en su mente eso tenía sentido, pero yo cuando escuché esta canción dije, ¿cómo se atreve a negar todo lo que Dios es? No importa qué tan bonito pueda sonar, no importa qué tan romántico pueda sonar. Si yo amo a Dios es porque Él me amó primero. Si yo conozco a Dios es porque Él me conoció primero. Familia, no hay nada que usted pueda hacer para que Dios le deje de amar. Es imposible que yo pueda amar más a Dios de lo que Él me ama. Podría vivir 1000 vidas y nunca llegaría a amar a Dios tanto como Él me ama a mí. Porque nos amó tanto y lo dio todo por nosotros sin siquiera conocernos, sin que nosotros lo conociéramos. Una vez más, la mayor muestra, dice Juan, que es Jesús. Y Jesús vino a dar su vida en una cruz por un tal vez de usted. ¿A qué me refiero? Era garantía de que Jesús iba a resucitar. Era garantía de que Él regresaría al cielo a reinar. Creo que me lo despegué, perdón. Una vez más. Estaba garantizado que Jesús resucitaría después de morir. Estaba garantizado de que Él volvería al cielo y reinaría una vez más. Y estaba garantizado de que Él regresará algún día. Pero lo único que no estaba garantizado, cuando Jesús murió en la cruz, cuando Él lo arriesgó todo, lo dejó todo, lo único que no había en garantía era el sí de usted. Era que usted le entregara su corazón. El amor de Dios, si usted lo razona, no tiene sentido. ¿Por qué una persona me amaría tanto y lo daría todo sin siquiera yo conocerlo? ¿Por qué lo arriesgaría todo y lo dejaría todo por un tal vez? Por un tal vez de usted, por un tal vez mío. Porque cuando Jesús muere en la cruz, entrega su vida y lo da todo, ¿no era garantía de que usted le dijera que sí? Porque esa es decisión de usted. Póngase a pensar, ¿hay alguien que le haya amado tanto? ¿Hay alguien que se tome tantas molestias por usted como lo hace Jesús? Si el amigo o la amiga le niegas a veces le dices que no a un favor y ya, adiós amigo, adiós amiga, o se acabó el billete y adiós amigo y amiga, o incluso a veces hasta en la familia. ¿Hay alguien que le haya amado tanto como Jesús? Si se va a quedar con algo de esta enseñanza, quédese con esto en su corazón.
Jesús te ama. Y te ama tanto que sin importar dónde puedas encontrarte, que sin importar dónde estabas, Él fue hasta ahí. Haya sido en el hospital, haya sido en la calle, aún si hay gente popis, haya sido en la plaza, haya sido en su Porsche, haya sido en un Ferrari, haya sido donde sea, Jesús es la única persona en el universo que te va a amar como nunca nadie. Ya se me fue el tiempo, pero rápidamente. En Mateo 8, 1 al 4. Bien rápido. Si quieres solo anótelo. En Mateo 8, 1 al 4. Un leproso se acerca a Jesús. Un leproso corre, mira a Jesús de lejos. Dice que venía Jesús y multitudes le seguían. Y ese leproso ve a Jesús y rápidamente corre y se postra. El leproso, fíjese por qué el leproso hizo esto. En aquel entonces, cualquier leproso tenía como mandato, estaban exiliados de la ciudad, pero cuando iban a entrar a la ciudad, ya sea por comida o por algo que necesitaban, tenían que sonar una campana o unas tablas e ir gritando: leproso, 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 para que la gente escuchara y se alejara. Cualquiera que no lo hiciera era digno de muerte, moría. Por eso este leproso ve a Jesús a lo lejos, y la Biblia aclara, mucha gente atrás de Jesús. El leproso lo ve de lejos y corre y se postra, porque él sabía que si Jesús no lo sanaba en ese momento, ya estaba muerto. En el momento que ese leproso se atrevió a no gritar que era leproso, a no hacer lo que tenía indicado hacer, él firmó su sentencia de muerte. Por eso lo primero que es, corre y se postra delante de Jesús, diciendo, aun cuando Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y este leproso le dice: Señor, si quieres. No le dijo: ¿cómo que qué quieres que haga por mí? Mírame, me estoy muriendo. El leproso le dijo: si quieres, puedes sanarme. Y la Biblia dice que antes de Jesús sanarlo, lo primero que Jesús hizo fue que extendió la mano. En 3 de los 4 evangelios está esta historia, y en los 3 evangelios aclara esto. Jesús extendió la mano y lo tocó. Primero extendió la mano y lo tocó, y después dice, y después lo sanó. Pero primero dice, extendió la mano y lo tocó. ¿Cuántos años, cuánto tiempo tenía este leproso sin que nadie lo tocara? Sin que nadie le mostrara la más mínima muestra de afecto, de cariño, de amor, de aceptación. ¿Cuántos años tenía este leproso sufriendo de rechazo, de desprecio? Por eso lo primero que Jesús hace, Él sabía la condición de esta persona. Por eso lo primero que Jesús hace es extender la mano y tocarlo. Jesús podía decir: está sano. Sí, dale, pero no me toques. Sí. Ya. Sano. No, primero le extendió la mano y lo tocó, porque para Jesús era más importante sanar el corazón de él, de ese leproso. Por eso, en el nombre de Jesús, si usted había estado dudando del amor de Dios, ese es Jesús. Ese es el amor que hay en Él. No es un cuento, no es algo que escuché, es algo que yo mismo he vivido, es algo que yo mismo he sentido. Ese es el amor de Dios. Esa es la esencia
de Dios. La esencia de Dios es amor. Y la mayor muestra del amor de Dios es Jesús. Es Jesús. Por eso, en el nombre de Jesús, vamos a finalizar con una oración solamente. Cierre sus ojos. Señor, bendice esta iglesia, bendice este pueblo. Si habían estado dudando en su mente, en su corazón de tu amor, si habían tenido dudas, si habían tenido confusión, si habían dudado de tu amor, si habían tenido esas dudas, esa confusión en sus corazones, en el nombre de Jesús, Señor, llena a cada una de estas personas con tu amor, con tu presencia. Espíritu Santo, llévate el dolor, llévate las mentiras del diablo, sana el corazón herido, sana el corazón roto y trae libertad a los corazones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.